¿Qué acabaría con la regencia de Espartero? El Tratado de Libre Comercio, firmado con Inglaterra en 1841, que permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses y perjudicaba a la industria textil y la burguesía catalana, hasta entonces uno de los baluartes del progresismo. Como consecuencia de esa alianza de Espartero, el 75% de la industria textil se vio forzada a cerrar. Como consecuencia, prodigaron las conspiraciones contra Espartero, lo que dio lugar a movimientos populares de protesta en Barcelona, en donde tomaron parte republicanos y obreros de la industria textil. Espartero prohibió las asociaciones de obreros al tiempo que prodigaba las acciones violentas. Abundaron las barricadas y las luchas callejeras contra las tropas del gobierno presidido por el marqués de Rodil, creándose una Junta Popular Directiva Provisional que fue liderada por los republicanos. La anarquía se apoderó finalmente de la situación. Una junta revolucionaria se hizo cargo de la ciudad mientras los miembros de la junta saliente emitieron un comunicado en el que informaban: la junta ha cesado ya y Barcelona está en la anarquía. Los que firman no saben si su vida durará 2 minutos. A las 2:15 de la tarde del 2 de diciembre de 1842, Juan de Zafón, Antonio Giberga, Laureano Figuerola, las turbas frenéticas que dominaban la ciudad quisieron exigir del venerable abad Zafón y de sus compañeros que les prestasen sus nombres para una resistencia loca, pero se negaron a ello con entereza, y en medio de aquella confusión se formó una junta provisional de gobierno compuesta de 9 hombres totalmente desconocidos en Barcelona. Esos enfrentamientos conllevaron finalmente un bombardeo de la ciudad protagonizado por las tropas de Espartero, que tuvo lugar el 3 de diciembre del 42 y se inició a las 11:30 de la mañana desde el castillo de Montjuic y concluyó alrededor de las 12 de la noche con la rendición de la Junta Revolucionaria a las tropas gubernamentales comandadas por el capitán general Van Halen. 400 edificios fueron destruidos y se causaron centenares de muertos. Un total de 1014 proyectiles cayeron sobre la ciudad antes de que desapareciese la Junta, tras haber desvalijado la Diputación, de la que desaparecieron 36.000 duros. El día 4 entraron en Barcelona Van Halen y Espartero. La ciudadela y los edificios más emblemáticos habían sido tomados militarmente, y Van Halen, capitán general y reconocido masón, declaró la ciudad en estado de sitio por tiempo indefinido. Las medidas de castigo fueron muy duras, aplicándose la pena de muerte para los cabecillas de la revolución, deportando a Filipinas a otros responsables de la revuelta. La milicia fue disuelta y fueron condenados a muerte 13 componentes de las patuleas que habían protagonizado la revuelta. Los sucesos de Barcelona, a la que como castigo se la obligó a pagar una contribución extraordinaria, supusieron el comienzo del final de la regencia de Espartero. Su gobierno empezaba a experimentar un desprestigio tan rápido como completo. Odiado por las clases conservadoras, en el pueblo tenía su principal apoyo y, sin embargo, hacía lo posible para separarse de él. Alarmado él mismo por los acontecimientos que había propiciado, acabó disolviendo las Cortes el 3 de enero de 1843, y es que Espartero temía que las Cortes, a las que debía la regencia, le pidieran estrecha cuenta de sus actos y, por evitarse un voto de censura, se apresuró a disolverlas, convocando la reunión de un nuevo parlamento para el 3 de abril del mismo año. Pero las subdivisiones de los republicanos se producían también en la otra rama, surgiendo la rama radical y la rama revolucionaria. Esta última rama, encabezada por Abdón Terradas, francmasón, que en 1842 había sido nombrado alcalde de Figueras, proclamaría en el 43 la República en esta ciudad, lo que significó que fuese enviado al exilio, aunque esto no significó la paralización de su actividad, ya que en agosto del mismo año provocó una insurrección en Barcelona que acabó con un nuevo bombardeo de la ciudad por orden del presidente del gobierno, Luis González Bravo. Todo quedaba, pues, listo para una nueva asonada que podía producirse en cualquier momento. Que tenía que llegar el 27 de mayo, con un pronunciamiento del coronel Juan Prim en Reus. Consecuencia inmediata del mismo fue que Mendizábal partió nuevamente al exilio. El fin de la regencia de Espartero era un objetivo firmemente sostenido por sus adversarios, y en ese sentido Prim y Milans del Bosch promovieron el alzamiento en Reus. En el manifiesto publicado el día 30 de mayo del 43, señalaban: el porvenir de nuestra España es negro.
A cara descubierta se le prepara la precaria y envilecida existencia de una colonia extranjera. Y esto no es un misterio. 3 años ha, y nadie lo ignora, que la voluntad extraña rige el país. No, españoles, basta de decepciones, no más envilecimiento. Hora es llegada ya de cortar de raíz los males que nos agobian. Hora es llegada ya de que pongamos los medios de coger el fruto de tanto afán. Hora es llegada ya de acabar con tanto obstáculo. Hora, en fin, es llegada ya de que, irguiendo la cabeza, nos proclamemos españoles y derroquemos para siempre y de una vez tanta falacia, tanta astucia, tanta traición. Para ello tenéis que hacer otro esfuerzo. Grande, sí, pero el último. Unánimes levantad brazo y voz contra esta funesta falange de traidores, que a la dicha y prosperidad nacional se oponen. Levantémonos contra esos hombres de maldición que, ensayados en el Nuevo Mundo, lo entregaron al enemigo y que ahora completarán su obra si no lo atajamos vendiendo la madre patria al extranjero. Significativo el texto. Barcelona se uniría al alzamiento el 8 de junio. Igualada lo hacía el 6, Lérida y Mataró el 7, Manresa, Cardona, Cervera, Granollers el 9, Gerona el día 10, mientras Zurbano sitiaba a Prim en Reus, donde el día 11 los gritos de los sitiados y de los sitiadores se sumaban en vivas a la Constitución y a Isabel II. Mientras Zurbano iniciaba un sitio de Barcelona que era finalmente abortado el 15 de julio de 1843. En el curso de este pronunciamiento, el 20 de julio, se pronuncian los moderados Narváez y Serrano. En Torrejón de Ardoz, las tropas de Narváez tuvieron un enfrentamiento con Seoane, jefe de las fuerzas de Espartero, quien acabó abandonando el campo, y las tropas, confraternizando, entraron juntas en Madrid el día 23, dejando expedita la entrada de Prim y de Serrano. Narváez, que junto a María Cristina y a O'Donnell no habían cejado en sus conspiraciones, habían venido protagonizando diversas revueltas cuya culminación es este pronunciamiento. Los cabecillas de este pronunciamiento estaban exiliados desde octubre del 41, cuando fracasó el intento de golpe de Estado contra Espartero, excepto Narváez, que había emigrado en el 38 a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en Sevilla. Inmediatamente se pusieron al frente del ejército. Serrano se unió a Prim en Barcelona el 27 de julio, con quien se aprestó en público y en compañía de González Bravo, mientras la gente gritaba «¡Abajo el tirano!», refiriéndose a Espartero. Ese mismo día desembarcaba en Valencia Ramón María Narváez. Llegaba acompañado de Manuel de la Concha y de Juan de la Pezuela, en un vapor fletado públicamente por el que pagaron 30.000 francos y contando con la protección decidida de las autoridades francesas. A esta situación se sumaron sublevaciones de los generales progresistas e incluso moderados en Zaragoza, Málaga, Granada, Valencia, Sevilla y Madrid, que acabaron forzando la dimisión de Espartero y su exilio a Inglaterra, desde donde organizaría la facción progresista de los conocidos como anglo-ayacuchos, que se enfrentaría a otras facciones progresistas lideradas cada una por Joaquín María López, Salustiano Olazaga y Manuel Cortina. El día 30, en el puerto de Santa María, embarcaría para el exilio el regente, conde de Luchana, duque de la Victoria y de Morella, Baldomero Espartero, acompañado del general Van Halen, en un navío inglés, el Malabar, naturalmente con destino a Londres. A partir del 1 de septiembre se produce una nueva insubordinación de tropas en Barcelona y otras ciudades del Principado, lo que acaba ocasionando un nuevo bombardeo de la ciudad que, iniciado el 1 de octubre, se prolongará hasta bien avanzado noviembre. La Junta acaba capitulando el día 20 de noviembre. En la lucha entre las distintas facciones o ramas masónicas estaba Prim, quien ordenaba un segundo bombardeo de Barcelona. Se inició desde la Ciudadela y se lanzaron cerca de 3.000 bombas durante los 2 meses que duró el asedio. Finalmente, progresistas y moderados, en amistoso consorcio, declararon mayor de edad a la reina Isabel II en cortes ordinarias celebradas en septiembre del 43, en un acto que por sí mismo era una derogación del artículo constitucional que prefijaba la edad de 14 años para la mayoría de la reina, lo cual solo podían hacer unas cortes constituyentes.
Pero bueno, eso da igual. O sea, los liberales... Los moderados tomarían el poder dando lugar a la década moderada, que fue de 1843 al 53, bajo los gobiernos de Luis González Bravo y de Ramón María Narváez. La broma no terminaba ni con los cambios de gobierno ni con los fusilamientos. Así, el 24 de octubre del 44 se descubre conspiración para asesinar a Narváez, la conspiración de los trabucos. Los detenidos involucrados eran el general Prim, los detenidos involucraron al general Prim, que fue detenido 3 días más tarde, y para quien el fiscal pediría pena de muerte, y de cuyo caso salió libre, en unos momentos en los que el fusilamiento se producía casi antes de haber cometido el delito. Todo hace indicar que la acusación fue también una conspiración contra Prim. La situación de auténtico esperpento no desentonaba, al fin, con el conjunto de actuaciones que marcan todo el siglo XIX en España y hasta hoy mismo. Y en ese orden, una semana después, el 1 de noviembre del 44, se pronunció uno de los incondicionales de Espartero, Martín Zurbano, proclamando la Constitución del 37 y reclamando el regreso de Espartero. El levantamiento fue neutralizado y Zurbano fusilado por orden de Narváez. Era Zurbano un contrabandista reconvertido en guerrillero al servicio de los liberales, que en la primera guerra carlista dio lugar a acciones de gran audacia. Poco después, en Alicante, eran fusilados 55 carabineros y revolucionarios progresistas y republicanos, los cuales, mediante la rebelión encabezada por el coronel Pantaleón Boné en enero del 44, habían intentado poner de nuevo en estado de excitación revolucionaria. Tras estos fusilamientos, la actividad redujo notablemente su intensidad hasta el 2 de abril del 46, cuando se sublevó en Lugo el 2º Batallón de Zamora, dirigiendo la sublevación el coronel Miguel Solís, que sería derrotado el día 23 en Santiago en la batalla de Cacheiras, tras lo que las tropas gubernamentales saquearon Santiago y fusilaron a Solís y a 11 oficiales. Nuevamente reinó la calma en los cuarteles durante 8 meses gracias a la represión y al soborno, armas utilizadas magistralmente a lo largo de los 222 años que viene durando este malhadado siglo XIX. Pero como la estructura para la desintegración de España no la tenían perfectamente diseñada a estas alturas, el 1 de enero del 47 se produjo un nuevo pronunciamiento por parte del general Heroles. En medio de todo este embrollo, la corona no era ajena. Y las críticas más ponderadas a la situación eran presentadas en mayo del 47 por Jaime Balmes, uno de los pocos pensadores que sobrevivían en la hecatombe. Y decía: la reina está en minoría, la Constitución es reciente, grandes y antiguas instituciones o han desaparecido del todo o han sufrido considerable menoscabo. La administración está completamente desorganizada, la legislación es un caos, el déficit un abismo. La guerra civil ha dejado en pos de sí horribles regueros de sangre y de cenizas. Las revueltas y los escándalos han esparcido por doquier abundante germen de inmoralidad y desorden. Jaime Balmes en 1950. Que nadie se lleve a equivocación, no lo está diciendo en el 2023. O sea, se refiere a esas fechas.